Bienvenidos al quinto y último video de la serie en la que estamos analizando la guía oficial de Scrum. En este vamos a estar platicando de la importancia de la transparencia de los artefactos, de la Definition of Done y también de algunas conclusiones y notas que vienen al final de la guía de Scrum. Estamos a punto de entender al 100% la guía, quédate hasta el final de este video. Scrum se basa en la transparencia. Las decisiones para optimizar el valor y controlar el riesgo se toman basadas en el estado percibido de los artefactos. En la medida en que la transparencia sea completa, estas decisiones tienen unas bases sólidas. En la medida en la que los artefactos no sean completamente transparentes, estas decisiones pueden ser erróneas. El valor puede disminuir y el riesgo puede aumentar. Aquí el mensaje es muy claro. La transparencia en los artefactos lo es todo. De eso va a depender que el equipo Scrum tome mejores decisiones en hacia dónde orientar el producto, o si no hay transparencia, el producto podría irse por un rumbo por el cual no debería. Por último, vamos a platicar de la famosísima definición de terminado o definición de hecho, como la puedes encontrar en otros lugares. Cuando un elemento de la lista de producto o un incremento se describe como terminado, todo el mundo debe de entender lo que significa terminado. Esta definición de hecho puede variar entre los equipos de una misma empresa. Me ha tocado estar en lugares en donde quieren implementar una misma Definition of Done para todos los equipos y esto no funciona. La guía nos está indicando en este momento que no pasa nada, incluso que es correcto que cada uno de los equipos tenga su propia Definition of Done. Lo importante es que todos los miembros del equipo tengan el mismo concepto de lo que significa terminado y que sepan exactamente cuándo el trabajo ha sido completado en su equipo. Parte de la importancia de por qué necesita el equipo tener clara la Definition of Done es porque esto le va a ayudar a las estimaciones. ¿Cómo podría el equipo hacer estimaciones y saber cuánto trabajo puede tomar cada sprint si no conoce cuándo cada uno de los elementos de la lista o de los product items van a estar terminados? Es esperado que la Definition of Done vaya teniendo en su checklist nuevos elementos. ¿Por qué? Porque cada vez se va a tratar de ser más riguroso con los estándares de calidad y producir un incremento de más calidad. En el video número 3 de la serie, en donde hablamos de los eventos, pudieron notar que la retrospectiva es el lugar en donde se toman estas decisiones para ajustar la Definition of Done. Basados en lo que el equipo comenta que funcionó y que no funcionó durante el sprint anterior, se espera que el equipo haga ajustes o agregue elementos a la Definition of Done para que el equipo produzca más valor de mejor calidad. Tenemos una nota final súper importante al final de la guía. Scrum es gratuito y se ofrece en esta guía. Los roles, eventos, artefactos y reglas de Scrum son inmutables y, aunque es posible implementar solo partes de Scrum, el resultado no es Scrum. Scrum solo existe como un todo y funciona bien como contenedor para otras técnicas, metodologías y prácticas. Y bueno, con esta última nota a muchos les caerá el 20 y dirán, no, pues yo no estoy haciendo Scrum, mi equipo no hace Scrum. Yo creo que la mayoría de los equipos con los que yo he trabajado, de hecho, no hacen Scrum, basados en esta nota. En mi opinión, el marco de trabajo funciona muy bien si lo respetas y lo aplicas como se indica en la guía. Sin embargo, más que aplicar rigurosamente el marco, creo que es especialmente valioso aplicar los valores de agilidad y sobre todo los pilares en los que está fundamentado Scrum, que es la transparencia, la inspección y la adaptación. Si tú provees a tus equipos transparencia mientras trabajas y a toda la organización, no nada más a tu equipo, después haces inspecciones diarias o inspecciones cada sprint en los eventos que la guía indica y después tratas de adaptar esas observaciones o esas lecciones aprendidas, entonces eso es lo que va a hacer que tu equipo genere valor más rápido y de mejor calidad. Antes de irte, por favor, regálame un like para saber que este contenido te sirvió y te voy a dejar aquí un video en el que puedes aprender muchísimo de los antipatrones o los mitos o malas prácticas que yo he visto alrededor del planeta que hacen muchos equipos de Scrum. Aquí te lo dejo, dale un clic. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.